Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee aquí en este precioso día de hoy. Seguimos aquí en lunes 1 de octubre del 2018. Quiero que cada uno de ustedes que me está viendo a través del mundo entero me ponga un poquito de atención. En los últimos meses ha habido una fuerte controversia. Mucha gente me escribe constante y continuamente con respecto a los cristianos que quieren ahora adoptar costumbres judías. Yo soy judío de nacimiento, tengo sangre judía. Nací y me crié en la sinagoga hace 62 años atrás. A los 15 años entregué mi vida al Señor Jesucristo y le confesé como mi único y exclusivo Salvador. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero esto de los judaizantes, así hay que llamarlos porque así es que son ellos, judaizantes, son personas gentiles o cristianas que quieren literalmente abrazar todo lo que son la ley, la Torá, las costumbres, las prácticas del pueblo judío. Y esto es algo peligroso, porque la verdad es que una persona que ha recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador tiene que entender que no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, yo le digo mi perspectiva como judío. Los judíos todavía hasta el día de hoy en Israel, ellos guardan la ley, tratan de guardar la ley obviamente, porque es imposible guardar toda la ley. La palabra misma dice en Santiago que el que es culpado por un punto en la ley será culpado por toda la ley. Es prácticamente imposible guardar la ley. Los judíos en Israel, que son de varios diferentes grupos, niveles, los más ortodoxos, extremistas, los hasídicos, Lubavitch, intentan guardar la ley. Tienen, por ejemplo, sus leyes de gastronomía, de alimento, no comen una cosa con la otra, no mezclan la leche con la carne, guardan el Shabbat hasta lo mejor que pueden, y muchas otras cosas que ellos guardan, que consideran que Dios le entregó al pueblo de Dios a través de Moisés, la ley de Levíticos, etc. Ellos son los que guardan la ley, son judíos, no conocen la gracia, no conocen al Señor. Y bueno, también hay una cuestión que está surgiendo, la cuestión de, por ejemplo, las raíces hebreas. Y déjeme ser muy sincero con cada uno de ustedes. Yo personalmente soy un poquito incrédulo con el asunto, con la cuestión, por ejemplo, de los que se sienten que son judíos tal vez porque su apellido termina con una Z o su apellido termina con cierta letra. Entiendo, conozco y estoy de acuerdo que durante la Santa Inquisición, durante los siglos 11, 12, 13, casi 400, 500 años, que la religión católica estuvo persiguiendo tanto cristianos como judíos, muchas familias judías se cambiaron sus apellidos, y eso es verídico, para huir de la persecución y de la segunda muerte que estaba llevando a cabo lo que eran los reyes de España y también el clero católico. Pero de eso que hoy en día cualquiera que tenga un apellido, por ejemplo Gómez o Meléndez o otras cosas, todos ya quieren abrazar diciendo soy judío, tengo sangre judía. Mire, yo soy judío y no hago mucho alarde de ello. Y soy judío de nacimiento, nacido y criado. Mi sangre es judía, soy de la tribu de Leví. ¿Y por qué lo sé? Porque mi apellido no es Lee, es Katzelny, Katzelny. Tengo familia en Israel, toda mi descendencia, mi papá, mis abuelos, etcétera, vinieron de la parte norte de Europa, de Lituania, de Rusia. Somos lo que llamamos judíos eskenazi. Los judíos, después de la persecución y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, terminaron en dos partes del mundo: la parte norte de África, la parte sur de España, de Europa, que se llaman los judíos safarditas, y el otro grupo son los eskenazi, la parte más norte de Europa. Ahí venimos nosotros. De hecho, mi esposa es de la familia Alcalá, que es Alcalay, y vienen de España y son safarditas también. Pero el asunto del judaísmo, y yo soy judío, yo no lo menciono casi nunca, no hago mucho alarde. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante, lo más grande, lo más extraordinario es que yo soy un hombre que fui salvo por el Señor, lavado por la sangre de Cristo y vivo bajo la gracia del Señor. La gracia me ha salvado, la gracia de Dios. Es importante. Los judaizantes de hoy no son nuevos. Esto existió 2000 años atrás. ¿Se acuerdan la gran polémica, el gran conflicto, el gran incidente de Antioquía? Está en la Biblia, pueden buscarlo, cuando el apóstol Pablo, que fue un gran judío de verdad,
Estamos hablando de Saulo de Tarso, miembro del Sanedrín, del concilio judío, un hombre que estaba súper preparado, que tenía una posición de jerarquía bastante arriba. Sin embargo, él tuvo que reprender al apóstol Pedro por este mismo asunto de que el apóstol Pedro quería que los cristianos, los gentiles que se convirtieron al Señor Jesucristo, se llevaran a cabo a ellos una circuncisión. Incluso el tema de la circuncisión se llevó hasta el concilio de Jerusalén, que fue un tema bastante complejo, algo polémico, y hasta que eventualmente lo resolvieron y establecieron que es una gran verdad, que nosotros cuando recibimos al Señor, hermanos y hermanas, estamos bajo la gracia. Gracia es favor inmerecido y ya no estamos bajo la ley. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, a los hermanos que estaban en Galacia, le dice: no volvéis otra vez a la esclavitud de la ley, no volvéis otra vez a estas prácticas. O vives por la ley o vives por la gracia de Dios. Tú eliges, tú escoges. Yo prefiero, como sé, porque en mi experiencia estoy bajo la gracia del Señor. Significa que yo puedo mezclar la leche con la carne. Shabbat, el sábado judío, para mí todos los días de la semana son Shabbat. Le dije los otros días, porque todos los días son días del Señor para guardar. Pero hoy hay que tener cuidado. En México, en Guatemala, en Honduras, en Sudamérica, en muchas partes del mundo, están creciendo los grupitos, los movimientos de cristianos judaizantes. Y yo entiendo que se enamoran del pueblo de Dios. Es maravilloso. Yo amo al pueblo de Israel tanto como ustedes lo aman y quizá un poco más, porque soy del pueblo de Israel. Pero el asunto es que no nos olvidemos que la salvación, las bendiciones, las promesas, todo lo que tenemos viene por la gracia de Dios, favor inmerecido. Y el talit, por ejemplo, que es el manto de la oración, y el shofar, y el aceite para orar por los enfermos. Todo esto es bíblico, todo esto tiene un símbolo importante, una representación bella, preciosa. Las fiestas judías, Yom Kippur, se celebró hace poquito, ¿no? Sukkot, hace unos días terminó Sukkot, la celebración de las fiestas, de los tabernáculos, las trompetas, etc. Pesaj, que es la fiesta más celebrada, más importante, cuando se recuerda, por ejemplo, el pueblo de Israel, el tiempo que sufrió, el sacrificio y todo. Y todo este tiempo de la Pascua, bueno, tantas fiestas que se celebran, Rosh Hashanah, el Año Nuevo, tenemos el Purim, etc. Todo esto, cuando nosotros estudiamos de la perspectiva cristiana las fiestas judías, que son solemnes, obviamente, Israel las practica, vas a descubrir que cada una de estas fiestas señalan, apuntan a mi amado Señor Jesucristo. Lo importante es no olvidar que estamos bajo la gracia. Entonces mucha gente me escribe todos los días: hermano Gary, explíquenos un poquito, háblenos un poquito. Es muy peligroso de que cuando una iglesia comienza, como diría yo, a experimentar con este asunto de las fiestas, de las prácticas de Shabbat y todo, de que no comen esto con aquello, que no mezclan esto con aquello, hay que tener cuidado, no vayan a cruzar la línea de ir a querer ya terminar practicando la ley, que para empezar es imposible, porque nadie puede guardar la ley. A propósito, Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley, y es el Señor del sábado y el Señor de señores. Entonces es importante, quería solamente entregar un pequeño comentario con respecto a los judaizantes, que ya no están bajo la gracia según ellos. Incluso llegan a insistir, cruzan la línea que le exigen al pueblo que tienen que hacer esto, aquello, y celebran las fiestas judías tal y como si fueran judíos ortodoxos. Celébrela si quiere, porque tiene un símbolo espiritual precioso. A mí recuérdela, hable de ella, pero no olvide que su iglesia, su congregación, el pueblo, su vida, su alma, su familia y usted como ministro y la iglesia que usted está al frente de ella es una iglesia que fue comprada a precio de sangre y debe de vivir y practicar la gracia de Dios. Muchos han caído en este error, y lo digo con respeto y amor, de también que ahora ya no quieren hablar ni siquiera el nombre de Jesús. Todo es Yeshua. Yo digo Jesús porque Jesús es español. En inglés es Jesus, en hebreo es Yeshua, y yo lo sé, Yeshua, Salvador.
Yeshua, que viene del nombre de Josué, el hermano de Caleb, el Viejo Testamento, Cristo ungido, Mesías griego, todo eso lo conocemos y lo entendemos. Pero hay algunos que dicen, yo no voy a decir ya Jesús, sino Yeshua. Y ahora no mencionan ni Jehová, Yahweh. O sea, tienen una cantidad de cosas que han metido, y hay que tener cuidado con estos judaizantes, porque no será, me pregunto, si estarán tratando de volver a hacer lo que hicieron 2000 años atrás aquellos que estaban con Pedro, que querían obligar. Al rato van a querer circuncidar a los gentiles. Al rato van a tener que decir, no, es que si no guardas el sábado estás fuera de Dios y todo esto. Por favor, los mandamientos de Dios son válidos, no pasan de tiempo. La palabra de Dios, la santidad de Dios, los preceptos, principios. Pero la iglesia de Jesucristo fue comprada a través del sacrificio de Jesús en la cruenta cruz del Calvario. Ya todo fue pagado. La iglesia del Señor no necesita hacer ninguna celebración especial, específica, enfocarse en ella para poder recibir el favor de Dios, porque gracia precisamente significa favor inmerecido, y es lo que nosotros hemos recibido. Los judaizantes de este tiempo de hoy son muy peligrosos. Cuidado con los judaizantes, que ya están levantando hasta denominaciones. Y me han escrito, hermano, diciendo, hermano, aquí en Guatemala hay una congregación que ya no se reúne con las demás iglesias. Y aquí en México, o aquí ya no hablan el mismo idioma de los cristianos que por años se hablaba. Dios te bendiga, Dios te guarde, cantémosles al Señor. Y ya no cantan, yo siento un gozo en mi alma. Ahora todo lo que cantan son himnos en tonos menores, tipo judíos ortodoxos. No hay nada malo con eso. Le habla a un judío de nacimiento, judío de sangre, de la tribu de Leví. Katzelnik Katz Cohen, soy de la tribu de Aarón y de Moisés. Y te digo porque hace 46 años atrás, en una noche de jueves del mes de febrero del año 1972, conocí a Jesús como mi Salvador y le confesé como Yeshua HaMashiach. Pero con el tiempo descubrí, aprendí, crecí que mi salvación viene únicamente por lo que Jesús hizo, y ahora estoy viviendo bajo la gracia de Dios. Amén. Así que es un pequeño pensamiento, una pequeña reflexión que yo te invito, por favor, te pido, compártela con tus amigos, con todos aquellos que la necesitan. Cuidado con los judaizantes de hoy. Cuidado que no estemos saliéndonos fuera de lo que enseña la palabra. El apóstol Pedro reconoció su error. El apóstol Pedro fue regañado 2 veces, no una vez, 2 veces por el apóstol Pablo. Y Pablo, que fue llamado fuera de tiempo, un abortivo, que Dios lo levantó poderosamente, nos enseña y nos dice sobre la importancia de la gracia de Dios. De hecho, fue llamado a predicar a los gentiles del mundo. Y escuche bien esto, usted, si es de Guatemala, si es de México, si es de Honduras, si es de Argentina, si es de Paraguay, Venezuela, Colombia, de cualquier lugar del mundo, y usted dice, es que yo no tengo sangre judía, entonces usted por la fe sigue siendo judío, porque al final del día, todos los que han abrazado a Jesucristo y han confiado en Él, por las promesas de Abraham, por la fe, han sido injertados al tronco, y también son judíos por la fe. Ya no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay hembra, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos uno en el Señor Jesucristo. Ojalá que te ayude un poquito esta pequeña palabra, esta reflexión. Busquemos a Dios y acordémonos siempre de que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia, la misericordia y por las promesas de Dios. Comparte este mensaje con alguien, porque mucha gente hoy en día están cayendo en esto de los judaizar a otras personas. Los judaizantes de hoy. Judaizante viene de la palabra griega, de que quieren convertir a los gentiles cristianos en judíos. Cuidado con los judaizantes de este tiempo. No nos olvidemos, por gracia somos salvos, y por medio de la fe. Efesios 2:8-9. Dios te bendiga. Shalom.